Hola, saludos y bendiciones a todos. Soy Ernesto García y esto es Worship Team Solutions. Y quiero agradecerles a todos por estar conectados con nosotros a través de este canal, a través de las redes sociales Worship Team Solutions y por suscribirse a nuestro canal de YouTube. Si aún no lo ha hecho, por favor hágalo. Suscríbase, dele a la manito, dele like y también active la campanita para que usted sea notificado cuando subamos un contenido. Y hoy tengo una enseñanza para ustedes. A lo largo de tanto tiempo ministrando, cada vez que tengo la oportunidad de compartir con otros equipos de alabanza y adoración, ellos siempre me preguntan: pastor, ¿cómo hacen ustedes para ministrar en armonía? ¿Cómo es eso que Dios les da cánticos espontáneos, cánticos nuevos durante el tiempo de ministración? Y eso tiene un porqué. Hay muchos factores, pero hoy quiero hablarles de uno en especial. ¿Cómo ministrar en armonía? Si tú eres parte de un equipo de adoración, si el que me estás escuchando eres líder de adoración, es importante estos principios que te voy a mencionar, del cual vamos a hablar en este video, porque es la base, la unidad y el acuerdo para que Dios visite el altar y para que Dios aporte de su creatividad, inspire, el Espíritu Santo inspire nuevas melodías, nuevos cánticos. Y la base está en ministrar en armonía. Ahora bien, la definición de armonía es equilibrio, es balance, es proporción, es correspondencia adecuada entre diferentes partes, en este caso entre diferentes miembros del equipo. En las relaciones y en un equipo en sí, se trata de una relación de paz, de entendimiento entre 2, 3, 4, 10 personas. En la música es mucho más importante también porque es la unión y combinación de sonidos simultáneos. Escuchen bien. Son sonidos diferentes, pero acordes. Es una unión bien concertada, con variedad de sonidos, medidas y pausas, pero de una forma agradable al oído. Es la forma de enlazar acordes. Eso es la armonía. Pero escuchen qué importante lo que dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 16. Y lo voy a leer en esta versión, la TLA. Dice: Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones. Escuchen cada palabra: según sus funciones, y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Va creciendo y cobrando fuerza la iglesia por causa del amor. El mismo versículo, pero en la versión Nueva Traducción Viviente, lo dice de una forma aún que nos enfoca más en el principio de armonía. Él, es decir, Cristo, hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás partes se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Qué palabra tan importante. Lo necesario que es que tú y yo entendamos, todos los miembros del equipo, que debemos estar en unidad y en acuerdo. Así que ese es el primer punto. Para ministrar en armonía hace falta acuerdo. La palabra dice en Amós 3:3: ¿acaso pueden dos personas caminar juntas si no están de acuerdo? No, no se puede. Es imposible, escúchenme, es imposible lograr objetivos, alcanzar metas en un equipo si no hay unidad y no hay acuerdo. Es importante que entendamos que Dios bendice la unidad. Dios es un Dios de unidad. Y donde hay unidad, donde hay acuerdo, allí Dios derrama bendición. La palabra nos dice en 1 Pedro 3:8, versión TLA, dice: en fin, todos ustedes, todos, no dice algunos, dice todos, deben vivir en armonía y amarse unos a otros. Pónganse de acuerdo en todo. Escuchen, pónganse de acuerdo en todo para que permanezcan unidos, sean buenos
y sean humildes. Esto es para equipos de alabanza. Ser buenos, ser humildes. La humildad es una actitud necesaria en un líder de adoración, en un ministro de adoración. Además que hay un poder extraordinario cuando hay acuerdo, cuando hay unidad. En el matrimonio es esencial el acuerdo. En la familia es súper importante el acuerdo. La palabra dice que una familia dividida contra sí misma por contiendas y por pleitos se destruye, no prospera. En la iglesia, escúcheme, el acuerdo y la unidad son imprescindibles para que la iglesia sea una iglesia relevante y efectiva. ¿Ok? Y miren cómo lo dice la palabra en Juan capítulo 17, versículo 21. El Señor Jesús, orando al Padre en la oración intercesora, Él ruega al Padre para que sus discípulos se mantengan unidos. Dice, te ruego que todos estén unidos, todos unidos. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. O sea que una de las formas que tenemos como iglesia y que tenemos en líneas generales como ministerios de la iglesia de testificar de Jesús es a través de la unidad. Porque Dios visita la unidad. Dios necesita una iglesia unida. Dios necesita una familia unida. Dios necesita ministerios unidos. Entonces la unidad es esencial. El acuerdo es imprescindible. Espiritualmente, cuando estamos ministrando, necesitamos estar de acuerdo. Necesitamos escuchar una sola voz, la voz del Espíritu Santo, que Él nos guíe, que Él nos instruya, que Él nos hable. Solo así nuestro talento y nuestra ministración será efectiva. Musicalmente, también necesitamos estar de acuerdo. Como equipo de adoración necesitamos, por favor, estar de acuerdo y unidos. Seamos intencionalmente defensores, provocadores de la unidad. La Biblia nos enseña que una casa dividida contra sí misma no prospera. Un equipo de adoración dividido no ministra. Es simple y llanamente música. Y nosotros no estamos llamados a hacer música, estamos llamados a ser instrumentos en las manos de Dios para ministrar y para dirigir al pueblo hacia nuestro Señor, hacia Jesús. No se trata de nosotros, se trata de Él. Así que la unidad y el acuerdo es lo que hará que alcancemos metas. Sin unidad y ese acuerdo no llegamos ni a la esquina. Tenemos que estar de acuerdo, mantenernos en armonía, ministrar con excelencia. Debemos hablar el mismo lenguaje. Pero este principio de la unidad, yo quiero que lo veamos en la palabra. En Génesis tenemos el episodio de la construcción de la Torre de Babel. ¿Ok? Ellos estaban con la motivación incorrecta, pero veamos este principio de unidad de acuerdo. Recuerden, era la motivación incorrecta y en Génesis 11:6, el Señor, hablando de los constructores de la Torre de Babel, dice, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Vean qué importante. Y el Señor termina diciendo, después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Dios, afirmando el principio de acuerdo y unidad, vio que estaban construyendo la Torre de Babel con la motivación del corazón incorrecta y dijo, uy, están unidos, tengo que confundirlo porque hablan el mismo idioma, están de acuerdo, hay unidad y nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Qué extraordinario el poder de la unidad y del acuerdo. En Mateo 18:9 le estoy dando mucha palabra. Recuerden que hablamos del principio que esto era un discipulado de acuerdo a la palabra de Dios. Jesús dijo, también les digo lo siguiente, Jesús hablando, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Dios bendice el acuerdo y la unidad. Y aún más, Dios, ¿saben? Dios no visita todo tipo de altares. Pueden estar todos los recursos necesarios,
puede haber un gran sonido, iluminación, grandes músicos, mucho talento, pero no necesariamente Dios visita ese tipo de altar. Dios visita un altar donde hay humildad, donde hay corazones dispuestos y donde hay unidad y acuerdo. En el desorden, allí no está Dios. Dios visita orden. Ahora, Satanás sí visita el desorden, le encanta. ¿Ok? Si no hay unidad y no hay acuerdo, no van a haber cánticos espontáneos, no van a haber nuevas canciones, no va a haber la inspiración del Espíritu Santo, porque Dios no va a estar allí. Lamento decirles, pero es un principio de la palabra. Número 2, para ministrar en armonía es necesario ser competentes, consistentes y perseverantes. Esas 3 palabras son poderosísimas, se las voy a repetir. Necesitamos ser competentes, consistentes y perseverantes. Ser competente es yo ser capaz de yo realizar mi función, de lo que a mí me toca hacer, yo hacerlo bien, con excelencia. Yo debo saber ejecutar, desempeñar cual sea mi responsabilidad. ¿Ok? Yo debo hacerlo y desempeñarla de la mejor manera posible, con excelencia. Ser consistente es mantener coherencia, yo ser una persona equilibrada en mi carácter y en mi desempeño. Hoy lo hice bien, mañana lo voy a volver a hacer bien o mejor, y pasado mañana también. Eso es consistencia. La consistencia se trata de frecuencia y de regularidad. Por lo tanto, la frecuencia y regularidad de mi desempeño tiene que ser con excelencia. Por ejemplo, yo debo ser consistente en asistir regularmente a los ensayos. Debo ser consistente en el estudio de mi instrumento. Aún mejor, yo debo ser consistente en la lectura de la palabra, en estar intencionalmente expuesto a la luz de la palabra. Yo debo comerme la palabra del Señor, la Biblia, comérmela. Yo debo estar todos los días de mi vida leyendo la palabra de Dios. Debo ser consistente en congregarme. Escúchenme, ustedes saben que es feo cuando uno en el equipo tiene personas que cuando no les toca ministrar, no se congregan, no van a los servicios, no aparecen por la iglesia. Eso es terrible, eso es terrible, eso es ser mediocre, discúlpenme, eso es mediocridad, eso es inaceptable. Que yo no me congregue si no me toca ministrar. Hello, discúlpeme, eso está mal. Yo debo ser consistente y responsable también en escuchar la palabra. Esos equipos me da tristeza. Yo lo he visto, equipos de alabanza en nuestra iglesia. Nosotros somos bien estrictos con eso. Me da tristeza ver que hay muchas veces que ministran y después de la adoración no se sientan a escuchar palabras, se van a otro sitio, se van a hablar y no escuchan la prédica, y a la hora de ministrar no tienen ni idea de qué predicó el pastor. Eso es muy triste cuando un equipo después del tiempo de administración de la adoración no se sienta a alimentarse, a escuchar la prédica. No seamos ese tipo de equipos, por favor, porque eso también es una actitud de mediocridad. ¿Ok? También debemos ser perseverantes. Esa palabra me encanta, la perseverancia, porque los problemas y las diferencias en un equipo son normales. Es normal, donde hay personas van a haber conflictos, porque hay carne. Donde hay personas van a haber diferencias, pero yo debo ser perseverante a pesar de ello. Yo debo continuar, yo debo amar y yo debo ser un provocador de la unidad. Debo perseverar. Yo debo ser un constructor de puentes de unidad en mi equipo. También debo ser un perdonador profesional. Aquí todos tenemos que decir amén, ¿ok? No guardarme las ofensas, no, para nada, eso está mal. La Biblia nos enseña que nosotros debemos aprender a pasar por alto las ofensas. Yo debo perseverar en crecer
en desarrollar mi carácter de acuerdo a la palabra de Dios. La perseverancia se trata de resistencia, se trata de determinación ante la diferencia, ante los obstáculos que se nos presenten como equipo y como familia, porque tenemos que ser una familia. En la iglesia somos una familia. La sangre de Jesús nos emparentó, la sangre que Él derramó nos emparentó, no solamente para ser hermanos, somos una familia en Cristo Jesús. Así que nunca tiremos la toalla, tenemos que perseverar. Ahora bien, debemos ser competentes tanto espiritualmente como musicalmente. De eso se trata, ser competente espiritualmente y musicalmente. Un músico no se hace en una banda. Eso no es de microondas, 5 minutos, si salió un músico. No, eso no se hace de la noche a la mañana. El desarrollarse musicalmente es un proceso de aprendizaje, es un proceso de práctica, de capacitación, de crecimiento, es un proceso de madurez que posteriormente nos va a calificar y a ser aptos, con P, aptos y calificados para el propósito de Dios. También yo debo ser espiritualmente competente, con una vida devocional consistente. Yo debo desarrollar una vida devocional consistente. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque yo no puedo hacer en público lo que no he hecho en privado, en el lugar secreto. Yo no puedo dar de lo que no tengo. Eso es algo que tenemos que estar bien claros. Por eso nuestra vida devocional tiene que crecer, tiene que incrementarse. Por eso el Señor Jesús en Mateo 6:6 dice, tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Y me encanta esta frase. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará en público. Pero eso comienza en lo secreto, en lo privado. Un ministro del altar es alguien que intencionalmente busca de Dios en lo secreto. Eso es algo que todo ministro del altar debe desarrollar. Una vida devocional en lo secreto. Y entonces, cuando estemos en el altar, Dios nos va a usar con gozo. Tú vas a ser usado con poder. Tú vas a ser usado con unción, porque has sido intencional de en lo secreto estar con tu Padre Celestial. ¿Ok? Ser alguien que clama por la llenura del Espíritu Santo de Dios, por la guianza del Espíritu Santo de Dios, por el discernimiento del Espíritu Santo de Dios. Si tú y yo no nos llenamos de Dios en el lugar secreto, pues en público no tendremos absolutamente nada que ofrecer. Vamos a estar vacíos, ¿ok? Porque yo no voy a dar de lo que no tengo. Lo que me toca dar será mi talento, y el talento no ministra. A Dios no le impresiona el talento, a Dios lo mueve el amor, la pasión de tu corazón en agradarlo a Él y en buscarle con todas tus fuerzas, de adorarle y exaltarle de una forma genuina. ¿Ok? Y no estoy hablando de perfección, mucho cuidado. Es una búsqueda constante para ser mejor. ¿Por qué? Porque Dios se merece lo mejor. Dios se merece de ti y de mí excelencia. Amén. Así que sigamos hacia adelante siendo competentes, consistentes y perseverantes. Lo tercero que hace falta en un equipo para que ministren en armonía es conocimiento de su función. Y cuando me refiero a conocimiento de su función, es que todos tenemos una función específica. Todos tenemos una parte en el reino. Dios nos añade como una pieza de rompecabezas que encajamos perfectamente, ¿ok? Y tenemos funciones específicas que desarrollar porque Dios ha depositado en cada uno de nosotros dones y habilidades que Él las va a usar. Y eso es lo que nos enseña la palabra, ¿ok? Dice la palabra en Romanos, capítulo 12, verso 48, que así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, pues el cuerpo de Cristo también, la iglesia también. Nosotros somos
las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia, continúa diciendo la palabra, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, pues anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. No lo estoy diciendo yo, esa es la palabra, la poderosa palabra de Dios. Ahora bien, escuchen esto, desde la perspectiva musical, yo también debo entender mi función. En este versículo nos habla de los dones, el versículo de Romanos que acabo de leer nos habla de los dones espirituales, pero musicalmente es exactamente igual. Cada uno tiene una función dentro del equipo de alabanza y de adoración. Cada miembro de la banda tiene un rol y es importante que esa persona lo conozca a perfección, que lo conozca bien. Por ejemplo, una batería es un instrumento rítmico, ¿ok? Su función es proveer una base sólida, firme, manteniendo un ritmo estable, sin problemas de tiempo, es decir, un tiempo consistente. Ese es el rol de un baterista. El bajista tiene que estar en acuerdo con el baterista. El bajista va a tocar armonías mientras mantiene el ritmo de la canción. Eso es lo que se llama la base de una banda. El papel del bajista es mantener el ritmo de una forma regular en colaboración con el baterista para ayudar a los miembros de la banda a que tengan una base sólida. Debe haber acuerdo y unidad entre estos dos instrumentos. El baterista tiene que escuchar el kick del drum, de la batería y tocar, unirse a ese groove, a ese ritmo. Eso es lo que se denomina el groove, el ritmo. Y así sucesivamente, cada integrante tiene una función específica que debe desempeñar con conocimiento, con conciencia, ¿ok? Y con prudencia. Y subrayan esta palabra, prudencia, ¿ok? Porque es muy importante ser prudente en todas las áreas de la vida y en la música también. Otro ejemplo que les voy a dar, las voces. No es lo mismo un cantante principal, un líder, no es lo mismo a un corista. Son desempeños diferentes. No es lo mismo un cantante dentro de un coro que como solista. Como corista, ese cantante tiene un desempeño en el cual debe ensamblar con el resto de las voces, debe cantar en la misma dinámica, al mismo volumen, debe escuchar a sus compañeros y ensamblar con sus compañeros, ¿ok? Y debe hacer la voz correspondiente, si es soprano, si es alto, si es tenor, hacer su voz correspondiente y ensamblar en dinámica y en volumen. Recordemos que los coros dan soporte vocal al solista, al líder de adoración. Ahora bien, el solista es el que dirige la adoración, pues el cantante principal, él canta la melodía de la canción y tiene un privilegio, que yo lo llamo un privilegio responsable, por ser solista, de hacer variaciones, hacer adornos, subir una nota. Tiene esa libertad, pero de forma responsable, ¿ok? Pero también es muy importante, escúchenme, que los líderes, los solistas también sepan cómo hacer coros y aprendan esa función. No solamente cantar como solista, sino en algún momento ensamblarse junto con sus coristas, con sus compañeros y sepa cómo hacer coros. Eso es importantísimo. Ahora, también quiero hablarles de requisitos importantes que los miembros del equipo deben tener para el buen desempeño de sus funciones, porque estamos hablando de eso, de conocer sus funciones. Y hay algo importantísimo, ¿ok? Que cada miembro del worship team debe tener. Estoy hablando desde la perspectiva musical.
Y lo primero es tiempo. Tempo se dice en música, tiempo, timing en inglés. Es totalmente necesario para un músico que tenga tiempo. El tiempo es un requisito fundamental. El tiempo no se compromete, el tempo, el tiempo, el timing no se compromete. Una persona sin tiempo musical es arrítmica, y una persona arrítmica, incapaz de mantener el tempo de una canción, pues difícilmente podrá ser parte de una banda. Difícilmente, porque no va a tener la capacidad de ajustarse rítmicamente a sus compañeros. Cuando uno hace audiciones, cuando hemos hecho audiciones que hacemos regularmente para el Ministerio de Adoración, eso es uno de los requisitos, el número uno. Si es cantante, afinación, tiempo y la capacidad de desarrollar armonías. Y si es un baterista, por supuesto, tiempo es sumamente importante, porque de otra forma no van a desempeñar su función de una forma eficaz. Se recomienda por tal aspecto que los bateristas y los músicos en general ensayen y practiquen sus instrumentos, estudien con un metrónomo. Yo cuando estudiaba horas el piano lo hacía con un metrónomo, porque eso nos ayuda a desarrollar buen tiempo. Por cierto, los guitarristas también, pianistas, bajistas, debemos desarrollar y practicar con metrónomo. Los equipos de alabanza que a veces me preguntan, Pastor Ernesto, nosotros queremos usar secuencias, ¿cómo hacemos? Pues más allá de lo técnico, más allá de los requisitos, los requerimientos técnicos de sonido, etcétera, el requerimiento número uno esencial es que tengan buen tiempo. ¿Por qué? Porque lo que rige las secuencias, los multitracks se llaman, es un clic. Y eso es un gran desafío. ¿Okay? Las secuencias son guiadas por clic, y para poder tocar una secuencia de la forma correcta es fundamental que todos los miembros del equipo, en especial el baterista, tengan un buen sentido del tiempo. Solo así van a poder sincronizarse con el clic y ejecutar la canción de una forma excelente. También es importante que aprendan a escuchar. Escúchenme. Santiago 1:19, me encanta esta palabra, dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar y lentos para hablar y lentos para enojarse. Alabado, esta palabra me encanta. Deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Hay muchos que tienen la mecha cortísima. Yo era así. Debemos aprender a escuchar tanto lo bueno como lo malo. Jesús repitió muchísimas veces en los evangelios: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Debemos tener un corazón enseñable. Hablé de esto en un video anterior. Eso es importantísimo, que tengamos un corazón abierto a aprender todos los días de nuestras vidas. Y tenemos que estar dispuestos a escuchar la corrección. ¿Saben? Una vez aprendí que es mejor ser edificados a ladrillazo que destruidos por halagos. Los halagos destruyen, mientras que los ladrillos, las críticas, nos mueven el tapete para aprender. Críticas constructivas. Proverbios 18:15, me encanta como dice esta palabra. Las personas inteligentes, escuchen, las personas inteligentes siempre están dispuestas a aprender. Tienen los oídos abiertos al conocimiento. Lo dice la palabra de Dios. ¿Ok? Seamos prontos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarnos. Es importantísimo también ser prudente. Los miembros de la banda, no solamente la prudencia al hablar, y hablé de esto, de una de las características del rey David, que yo las llamé características de un adorador. La prudencia es una de ellas, pero también la prudencia musical, tanto en la vida, pero en el ámbito musical, la prudencia es una gran virtud. Un músico debe saber lo que no sabe tocar. Un músico debe saber hasta dónde está su habilidad, hasta dónde yo llego. ¿Ok?
porque en la mente tú puedes tocar cualquier cosa, pero de la mente a la ejecución con tus manos hay un gran trecho que se llama estudio, práctica, conocimiento. ¿Ok? La prudencia musical es esa capacidad de actuar con equilibrio, con buen juicio, ¿ok? Dentro del contexto de la banda y del género que estemos tocando. Si es adoración, pues una adoración. Yo no tengo que estar metiendo acordes de jazz ni yéndome para otro lado. Eso implica ser prudente, implica saber cuándo tocar, cuándo no tocar, cómo tocar, de qué forma hacerlo, si lo que yo voy a hacer aporta, enriquece o destruye, ¿ok? O sobrecarga. Yo debo tener mucho cuidado. Eso se llama prudencia y madurez musical. Nunca intentemos tocar más de lo que mi capacidad me lo permite. Nunca intentes tocar más de lo que tu capacidad te lo permite. Y nunca inventes durante la administración. ¿Ok? En los ensayos yo debo ensamblarme. En los ensayos yo debo conocer el tema. Por cierto, aunque este no es el punto de los ensayos no son para aprenderse las canciones. Ojo, cuidado, ojo con esto. Mucho cuidado. Los ensayos son para yo llegar ya con la canción estudiada. Ya yo me sé las partes de la canción, ya yo la he estudiado. Y si tengo que leer partituras, pues ya yo lo he visto. Y los cantantes también. Los cantantes, el líder debe ya llegar al ensayo con la canción aprendida. El ensayo no es para aprenderse las canciones, ¿ok? Pero ese es otro tópico que más adelante lo vamos a tocar. Y si tú quieres que lo toquemos, escríbenos ahí en los comentarios y qué otro tópico te interesa que abordemos. Algunos ejemplos de prudencia musical, por ejemplo. No tocar de más si el momento requiere silencio o reverencia. ¿Ok? Por ejemplo, durante el llamado de salvación y cuando la gente que atiende el llamado de salvación está haciendo su confesión de fe, yo no tengo que estar tocando melodías, no, yo debo ser consciente, prudente. Si estoy en el piano, pues de tocar notas largas, muy suave, para que la gente que está haciendo su confesión de fe está en un momento de intimidad con su Padre Celestial. Eso es prudencia. El silencio, escúchenme, el silencio es parte de la música. Y eso es tanto para los cantantes, los líderes, como para los músicos generales. El silencio es parte de la música. También yo debo aprender a ajustar el volumen, la dinámica para yo no sobresalir. Yo no tengo que opacar a mis compañeros, no. Yo soy parte de un equipo, parte de una banda, y debo ser balanceado. Eso es lo que es armonía, ¿ok? Debo tener la sabiduría, pero también discernimiento espiritual. Yo debo conocer, debo entender el momento espiritual. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué está sucediendo en ese momento? Y debo orar, pedirle a Dios, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Ayúdame, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios, a dar lo mejor de mí. ¿Ok? Los miembros del equipo deben saber escucharse. Tú debes que aprender a escuchar a tus compañeros. Nunca compitas con ellos. Esto no es de competencia, quién puede tocar mejor o quién toca más. No. Yo debo ser una persona madura musicalmente y aprender. Yo debo conocer el género, adaptarme de forma armónica. Debo saber elegir a notas, acordes, intención, y nunca hacerlo con protagonismo. No se trata de protagonismo. Yo no soy protagonista. Aquí se trata de Jesús. ¿Ok? Hay algo que yo aprendí hace muchos años. No se trata de tocar muchas notas en el menor tiempo posible, agilidad, rapidez, no, sino de tocar la nota correcta en el momento correcto. Esa es la música. Menos es más. Menos es más. Además que la palabra nos lo dice en Eclesiastés, que todo tiene su tiempo. En Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo. Pues esto aplica también a la música.
¿ok? Hay muchos aspectos que podríamos abordar aquí. Nunca debemos dejar a un lado la musicalidad, la creatividad. La musicalidad tiene que ver con yo entender el carácter de la música y los diferentes tipos de género, y la creatividad es esa capacidad que yo voy a desarrollar con Dios de generar nuevas ideas, ideas originales, crear melodías, crear armonías, crear canciones. Dios es una fuente infinita de creatividad. Cuando Dios inspira, inspira de una forma espectacular, ¿ok? Más adelante voy a enseñar de esto, de la creatividad, de la inspiración de Dios, cómo Dios llena de su espíritu, cómo Dios da sabiduría y da creatividad, ¿ok? Porque Él es una fuente infinita de creatividad. Por último, para ministrar en armonía es necesario algo sumamente importante, que es seguir al director musical. En una banda hay un director musical, ¿ok? No existe tal cosa como un avión sin piloto, un barco sin un capitán, ¿no? O una banda sin un director musical. Tiene que haber un líder, no dos cabezas es un monstruo, no, una cabeza, un director musical. Para ministrar en armonía se debe seguir las órdenes de ese director musical. Eso es importantísimo. Si no, se forma un desorden. Si no, nadie sabe para dónde va a ir. Es incertidumbre. No funciona de esa forma. ¿Por qué? Porque el director musical da las pautas a seguir. Esa es una de sus funciones. ¿Ok? Toda la banda debe sujetarse al director, porque eso es orden, eso es necesario para ministrar en armonía. El director da las pautas a seguir, el director guía a la banda durante la administración. Si tiene que hacer ajustes, los hace en el momento. Si tiene que cambiar la canción, la cambia en el momento. ¿Ok? Si tiene que cambiar estructuras de canciones, si es necesario, pues se hace, y toda la banda tiene que estar siguiéndolo. Eso es normal, eso es algo que nuestra congregación, nuestra iglesia hacemos constantemente. Muchas veces el pastor sube a ministrar y nos manda a cambiar la canción. Cuando el pastor sube, él es la autoridad y yo debo, como director musical, estar sujeto a él y tratar de discernir qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo de Dios y seguirlo, apoyarlo, y debo inspirar y guiar a la banda a hacer soporte para el pastor. ¿Ok? El director musical también tiene la responsabilidad de mantener el enfoque del grupo, con conciencia, con seguridad, con confianza, porque ¿saben algo? No hay nada que se riegue más fácil en el altar, en la banda, durante la administración, que la inseguridad. La inseguridad es volátil, es inflamable, como la gasolina que se riega y se enciende con una chispa. Pues así es la inseguridad, se riega, se contagia de uno a otro, y eso, la inseguridad es terrible porque nos impide ministrar con excelencia. Entonces el director de la banda debe estar capacitado para mantener el enfoque de toda la banda. El director musical también debe guiar de acuerdo a la demanda del Espíritu Santo. No solamente lo musical. Gloria a Dios, pero debe tener discernimiento espiritual. Debe saber qué se está moviendo en ese momento. Y como dije al principio, debe sujetarse, debe trabajar juntamente con el pastor, apoyando la administración del Espíritu Santo. Lo que está haciendo Dios en ese momento, el director musical debe tener la tenacidad, el discernimiento espiritual para identificarlo y seguirlo y guiar a toda la banda en ese camino. ¿Ok? Es importantísimo que los equipos de adoración conozcan a su pastor y ministren junto a él, no el pastor por un lado y la banda por el otro. Lamentablemente esa es una de las quejas más comunes que me dan pastores a mí. Pastor Ernesto, mi equipo no ministra conmigo, chicos. Yo voy por un lado, ellos van por el otro. Eso es gravísimo. El director musical, el líder de adoración, todos tienen que estar en el mismo espíritu. Cuando uno va a ministrar y el pastor está ministrando, en mi caso,
yo le oro al Señor, yo estoy en el piano dirigiendo como director musical y yo le pido a Dios, Señor, lo que tú le estás mostrando a mi pastor, dime, yo quiero seguirlo, necesito seguirlo, déjame saber qué es lo que tú quiero entender, Padre. ¿Ok? Esa es una responsabilidad de los directores musicales, porque esa es una de las quejas número uno de los pastores, que su equipo van como el llanero solitario solos por su lado. Enfatizo entonces que es importante que apoyemos durante la administración, seamos de soporte a nuestros pastores. En resumen, el director musical, escuchen, no solamente dirige la música, sino también el corazón, los corazones, espiritualmente, la unidad, debe mantener la unidad, la confianza y la excelencia del equipo de adoración. Son importantísimos estos 4 aspectos. Espero que este video sea de bendición para tu vida. Escríbenos en los comentarios, danos tu opinión. Me interesaría muchísimo saber tu opinión. ¿Qué tema, qué tópico tú deseas que abordemos y juntos crecer en ello? Gracias de veras por estar conectados con nosotros. Recuerda suscribirte a Worship Team Solutions en YouTube, dale like, activa la campanita y también síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, Worship Team Solutions. Gracias por estar con nosotros. Bendigo tu vida y recuerda, fuiste creado para adorar.